Estamos en esta tertulia de miércoles 21 de mayo de 2025. Estamos con Tomás Teijeiro, María Josefina Plá, Elena Grauert y Juan Erosa. Cambiamos de tema, nos vamos uno de esta semana. El Ministerio de Desarrollo Social presentó este lunes sus iniciativas para atender a las personas en situación de calle. Gonzalo Sibila, el titular de la cartera, anunció la ampliación del Plan Invierno, informó sobre el Plan Comunidad a la Calle y adelantó que en el segundo semestre del año se implementará la primera Estrategia Nacional Integral de Prevención y Abordaje de la Situación de Calle. La conferencia de prensa encabezada por Sibila comenzó con un diagnóstico de la población que vive en calle, que tomó como base el censo realizado por la anterior administración en agosto de 2023. En ese relevamiento se identificó un total de 2.756 personas viviendo en la vía pública en 90 zonas de Montevideo. Estos datos suponían un incremento de 24% en comparación con un relevamiento anterior, efectuado también en la administración de Luis Lacalle Pou en 2021 en este caso. En base a este diagnóstico, el Ministerio propone una serie de iniciativas basadas en 6 principios generales: integralidad, trabajo en red, presencia territorial, participación, prevención de la violencia institucional y enfoque estructural. Sibila advirtió que estas acciones se ejecutan con el presupuesto del periodo anterior, al que se suma un refuerzo presupuestal. La complejidad es muy grande y a la complejidad solo se la puede atender con una respuesta que sea interinstitucional, que sea potente y que además sea en red con actores sociales. Por eso decimos trabajo en red entre diversas instituciones, organizaciones y vecinos también de cada uno de los barrios, de nuestras ciudades. Como novedad, el titular del MIDES anunció el Plan Comunidad a la Calle, que se propone atender 2 problemas. Por un lado, el tiempo perdido entre que una persona solicita un cupo y este es otorgado. Y por otro, el escaso despliegue territorial de los servicios a la hora de salir a buscar a aquella persona que vive en la calle y que, por diferentes razones, no acude a un refugio. ¿Quién quiere empezar en este caso? Tomás, ¿a vos te...? Por varias razones. Me interesa el tema por varias razones. La primera es porque creo que es un tema de humanidad, estar pendiente de las circunstancias de las personas que están en situación de calle. Pero como todo en la vida, creo que esto tiene 2 lados también, y creo que es importante reconocer que por el otro lado hay una gran comunidad de personas, la sociedad entera, que convive con este problema, a lo cual también se le genera problema. Creo que todos los hemos escuchado en épocas de campaña política, las distintas propuestas con respecto a cómo abordar la situación. Hemos hace poco escuchado noticias sobre la arquitectura hostil en la ciudad, que está muchas veces diseñada, pensada para prevenir la instalación de las personas que viven en situación de calle. Entonces yo creo que es una discusión que nuestro sistema político se la tiene que dar de manera urgente para abordar soluciones que no dudo de las buenas intenciones del Ministro de Desarrollo Social, pero creo que tienen que ser menos rimbombantes. Yo cuando escucho hablar de interinstitucionalidad, interestructuralidad y la territorialidad y la solidaridad, me parece que todo se queda inundado de burocracia y las cosas no van para ningún lado. Entonces yo confío en el Ministro, por lo que digo siempre en esta tertulia, de que creo que este gobierno está en el periodo de crédito, entonces hay que darle la derecha de que es el momento de hacer. Pero espero que haya una solución creativa a un problema que sin duda lo han abordado todos los gobiernos y que no lo han podido solucionar, porque creo que no se trata de dar hospedaje nocturno o de retirar a las personas de la calle de manera compulsiva, ni de soluciones mágicas. Me parece que trata de cuestiones que sí nos hacen mirar mucho más las causas para prevenir el futuro y atender las circunstancias del presente de una manera dirigente. Pero me parece que es importante mirar la circunstancia o mirar la problemática con las 2 caras, de las personas que lo padecen viviendo en la calle y de las personas que no viven en la calle y padecen esa situación también, porque no es feliz. Uh-huh. Sí. Los otros días en mi barrio veíamos la película La huella de las palabras sobre la vida de Pérez Aguirre, y después en la conversación que tuvimos al final fue uno de los temas centrales, la situación de la gente que vive en calle. A raíz de que yo recordaba el libro La opción entrañable como la respuesta al grito
Es decir, la opción por los derechos humanos viene de escuchar con sensibilidad especial el grito de las personas a las cuales se le violan sus derechos más esenciales. Tener un techo, tener una vivienda, poder vivir dignamente y tener las prioridades por construir un proyecto de vida, se hace muy difícil en esas condiciones. Y en nuestro barrio vemos, tú hablaste de la arquitectura hostil, en nuestro barrio vimos en este mismo mes hacer una gran reja cerrando el supermercado principal de la avenida 8 de octubre. Entonces, son dos respuestas. La mayor sensibilidad que creo, tú le das el crédito como oposición, pero se lo damos el crédito porque el tema es complicado, sí, claro, es complejo y vale, pero vale arrancar de la sensibilidad, de entender que son vecinos que les tocó en la historia de la humanidad compartir lugar y tiempo con nosotros, y por tanto tenemos hoy todo 8 de octubre, ya no solo 8 de octubre y Camino Maldonado, sino para abajo, adentro del barrio, siguen apareciendo vecinos viviendo, y digo vecinos porque es la expresión de cercanía que tenemos que tener con ellos. No sé si... Dale, Elena, dale. Yo en realidad creo que bueno, es un tema que es muy complejo, porque los orígenes del tema no son solamente la pobreza, hasta la droga, hasta la gente que sale de cárcel. Hay muchos ex presidiarios que salen y al salir de las cárceles tampoco tienen una solución, ni habitacional, ni laboral, es multicausal. Por eso creo que el tratar de abordar el tema en forma interinstitucional ya se venía haciendo, y me parece que es el camino correcto, porque no hay una solución única acá. Yo estuve muy cerca de grupos que estaban asociados por la Asociación de Dirigentes de Empresa de la Bocudal, ACDE, que están en un programa de apoyo a los presos, incluso ya dentro de las cárceles van preparando el camino a los efectos de darle una solución de continuidad y una apertura laboral, sobre todo, a esas personas, y que han tenido mucho éxito. Entonces, claro, ¿cómo no voy a creer porque lo he visto, en la ayuda interinstitucional? Es sumamente importante. No sé, no conozco los datos exactos del origen de todas las personas que se encuentran en situación de calle y su crecimiento, pero hay muchos que son expresidiarios, y creo que por ahí capaz que está muy bueno que se tenga en cuenta el dar cobertura al sistema carcelario, porque muchos vienen de ahí. No es condenarlo, al contrario, es tratarles de darles una solución y que no haya reincidencia, porque en realidad por algo pasa la cantidad, doble pena, ¿no? Claro. Sí, claro. Y aparte de la reincidencia que hoy tiene la gente que sale en libertad, es enorme. No quiero hablar de porcentaje, 7 porque de cada 10. Sí, por eso que tenía esa, pero entonces digo, por ahí creo que hay un tema que hay que tratarlo ya, y que es de urgencia, y que claramente es interinstitucional, el tratar de... Pero tienen expectativas altas con que aparezca. Tomás decía algo, tengo expectativas en una solución novedosa, ¿no? Y ya dijeron dos interesantes y nuevas. Eso de esos 9 centros que van a estar, y eso funcionan ya, donde van a poder estar desde que solicitas un cupo para esta noche, porque no todos los cupos están predeterminados, hay cupos fijos, pero hay siempre sobrantes todas las noches. Y ese tiempo, desde las 6 de la tarde que se abría la posibilidad de conseguir un cupo, hasta que te lo otorgan, poder estar en grupos de a 50 en esos 9 centros, ya siendo atendidos, ya ese pedacito me parece un acierto que creo que va a dar algunos resultados. Hay una complejidad extra, perdón Juan, hay una complejidad extra, ¿no? Que cualquiera de los que
estamos en una actividad de este tipo, que capaz que andamos por la calle y charlamos con la gente y nos pasamos moviendo paisaje, nos damos cuenta, ¿no? Es muy difícil también para las personas acceder a esos sistemas de resguardo o de protección social cuando tienen su vida armada en la calle, porque lo que decía Josefina es cierto, lo de que es un vecino más, ¿no? Un vecino que está instalado de manera precaria, pero está instalado con su patrimonio, su pertenencia, con su carpa, pero con lo que tiene, o con su modo de vida, o con un ecosistema en el lugar donde el barrio ya de alguna manera lo acoge o le da ciertas bondades, ¿verdad? Porque, no sé, el bar de la esquina, los vecinos lo conocen, entonces, después de que está credenciado con el lugar la persona, es muy difícil que pueda moverse, porque todos sabemos que hay disputas por los buenos lugares. Entonces, yo apuesto a la creatividad, porque creo que es muy, muy complicado resolverlo. Sí, y me preguntaba también, porque claro, ahora hay un escollo que es, no siempre ha faltado lugar, ¿no? En los cupos también. Es cierto que hay un núcleo dentro de esa población que efectivamente no logra convencerse de ir, no lo logran tentar esos refugios, no se los logra convencer y persuadir de que es terrible pasar la noche a la intemperie y al frío, ¿no? La institucionalización implica un montón de cosas culturales y de hábitos que hay un montón de gente que las tiene rotas o nunca las tuvo o no las quiere asumir, ¿no? Entonces, ahí tenemos un desafío. La valoración en general que hago es que me parece que desde el Ministerio están haciendo dos cosas que es difícil hacerlas a la vez, pero me parece que por lo menos están intentando, que es por un lado dar cobertura a la necesidad, a la emergente, a la urgencia que tenés, y por el otro lado están pensando en términos estructurales, y me parece que esta idea de las comunidades a la calle, ¿no?, tratando de referenciar a las organizaciones sociales y a los núcleos comunitarios que hay en los barrios para que también se integren con el Estado, dar una mano en este sentido, me parece que son dos elementos muy, muy importantes. Lo que decía Elena es tal cual. La problemática de la gente en situación de calle tiene que ver con la gente que sale de la cárcel. Entonces, hasta que el sistema político entero no asuma que hay que hacer una reforma de cárceles profunda, yo no tengo grandes expectativas de que esto cambie. A lo sumo podremos mejorar un poco las condiciones de vida, podremos no ser una sociedad que deja morir a la gente de frío, o sea, podemos tener algunos paliativos. Pero si nosotros seguimos aumentando penas, seguimos encerrando gente y seguimos sin tener reformatorios y seguimos teniendo cárceles que violan todos los umbrales de los derechos humanos, no vamos a lograr objetivos diferentes. Yo conversaba con un compañero hoy de mañana y le decía, tenemos que asumir como sociedad la responsabilidad imperiosa de erradicar esta situación. Y él me decía, bueno, nadie ha podido. No hay ningún país del mundo, ni siquiera los países desarrollados, que hayan logrado solucionar este tema definitivamente. Hay algunos países que han avanzado mucho, como los nórdicos, con soluciones costosísimas, y él me contaba el desarrollo del programa, se llama First House, ¿no?, de primera casa, que implica una renta básica, digamos, una renta para la persona que es liberada de la cárcel, y una casa, y un programa de reinserción con capacitación para el trabajo. Entonces, esas son las políticas que de alguna manera atacan el fondo de estas cuestiones. Yo estoy convencido, y acá sí, capaz que me queda algo de eso que dice ahí abajo, que no soy licenciado en ciencia política, apenas me recibí, pero nunca ejercí ni nada. Un día podemos poner que soy jugador de fútbol, porque juego el fútbol los domingos. Las políticas públicas focalizadas no resuelven problemas de fondo. Las políticas públicas que resuelven problemas de fondo son las políticas universales. Es la vivienda, el trabajo, la salud, la educación, la cobertura social, la seguridad social entendida en términos amplios. Me parece que ese tiene que ser el horizonte o el camino que el Uruguay transcurra o transite si quiere detener esta situación, y yo no quiero perderme de lo que genera la gente en situación de calle. La denigración humana, la pérdida de valores, los problemas de convivencia, lo que implica que un niño crezca asumiendo que hay gente que vive en la calle. Asumiendo que hay gente que le toca vivir, dormir, hacer sus necesidades, comer, alimentarse. Por el niño que efectivamente tiene casa y que ve eso y ya no le llama la atención. Hay gente que nace con eso incorporado, como que es un dato del paisaje. A mí me parece que eso hace un daño muy profundo a la sensibilidad y a la subjetividad de una sociedad. Es verdad, Juan, pero también me parece que el abordaje de la solución tiene que pensar en las personas que no están en situación de calle y que no merecen salir de su casa y encontrarse con las necesidades de esas personas. Sería interesante saber cómo se va a cubrir dentro de la... Tenés las dos puntas, tenés a la señora que después sale y quizá que con un prejuicio de no sé qué tipo, Tomás, te cuento tiene mucho miedo y... Yo levanto todos los días la cortina del comercio en el que trabajo. Muchas veces tengo que sacar, perdón la palabra, un sorete,
tengo que limpiar el meo. Bueno, sí, está en las malas palabras, perdón, la gente te critica. Pero, no, pero bien, es tal bien cual. concreto. Yo lo sufro todos los días, lo sufrimos con un compañero, limpiamos, lavamos la vereda. No, yo no desconozco para nada ese asunto. Dos cositas de anécdotas para incorporar a la reflexión. Una, cuando tú hablabas de los países desarrollados, yo fui de los impactos en el 2004 en un viaje a Estados Unidos, en Washington, a una cuadra de la Casa Blanca, están todos los homeless con los carros de supermercado, es todo su patrimonio ahí y es parte, o sea, sí, es una problemática de todos grandes del mundo, del mundo, ¿no? De las grandes ciudades. Sí, Mujica, quiero compartir que, espera un minuto, que el sábado de mañana, con lluvia y de todo, puse a Anita en la silla de ruedas y fuimos a desayunar con alguien que salió el día de Pascua, el lunes de Pascua, de la cárcel, cumplía años, y fuimos a la Giralda, ahí en Boulevard, a desayunar. La alegría, porque ahora está en un refugio que todavía es solo nocturno, está en los cursos que da la Dinali, por allá atrás de Maturana, tenés que meterte por el colegio Maturana para atrás, y ahí en Enrique Martínez, ahí va clase de peluquería, de gastronomía, de panadería, y además todavía escuela, porque tiene que terminar. Era otro. Había que ver cómo estaba, primero porque se habían, entre la clase de peluquería se cortaban el pelo, todo lo que mostraba, las recetas de lo que hacía. Es decir, evidentemente que el cambio de vida pasa por ahí, pero obviamente que desde que él ha transitado varias cuestiones, por cuestiones de historia familiar muy dolorosa, es decir, el no tener una vivienda propia hace mucho más difícil construir las cosas, pero claro, es por ahí el camino. Sí. Me quedé pensando lo de la vivienda propia. Acá, en el periodo pasado, se empezó a implementar un programa piloto de otorgarles efectivamente, ¿no? Una vivienda que en muchos casos era compartido, pero a partir de un análisis, ¿no? de personas que se llevaban bien, que ya se estudiaba su historia, a ver si efectivamente estaban como para compartir una vivienda. Capaz que todavía es muy incipiente, pero seguro que es necesario e interesante evaluar qué resultado ha dado eso, ¿no? Lo que pasa es que el tema del refugio temporal de la noche no es una solución, claro, porque siguen estando en la calle. O sea, entonces eso lo lleva a más calle. Sí, ahora se han incorporado también parte de los anuncios, claro, centros diurnos, ¿no? Centros que funcionan las 24 horas, ¿no? Uno tiene que tener una casa 24 horas, o sea, no puede tener una casa un ratito, solo para dormir. Hay que ver la ansiedad. Entonces, sin duda, digo, es muy difícil, es muy costoso, pero evidentemente a esos 2000 y pico de casos hay que irlos atendiendo y dándoles una solución integral, porque, te doy con todos los respetos, doy una cucha para dormir un ratito de tal hora a tal hora, no es la solución. Es colectivo. Porque por eso muchas veces ni siquiera van. Yo he hablado con algunas personas que han estado en situación de calle y la desesperación por no perder el derecho al lugar a tener una casa 24 horas, a ese lugar 24 horas, ni siquiera es una casa, es impresionante. Y creo que también la respuesta tiene que ser por ahí. ¿Y no te pasó, Elena, que a mí, hablando con gente, me han dicho lo contrario? Me han dicho, prefiero estar en la calle porque duermo tranquilo. Sí, ¿no? O porque estoy más tranquilo de lo que estaba. Pero sobre todo los refugios se han ido ayornando, ¿no? A esas situaciones también, ¿no? Se entendió durante mucho tiempo, el problema eran las mascotas. Ahora hay algunos que reciben efectivamente mascotas. No sé, muchas cosas que se empezaron a contemplar en ese sentido, pero sin embargo sigue habiendo gente que prefiere que no. También no podemos olvidar las adicciones acá. No, porque hay ni la falta de hábitos, ni los problemas con la ley. Una cosa, me parece que es un ejercicio interesante que podemos hacer todos, es pensar cuánto dinero ya asigna el Estado a esta problemática y ver si en ese gran volumen de dinero ya no hay un dinero significativo como para hacer una política que sea una política en vez de muchas. Porque ese es otro problema que tenemos en Uruguay, esto de la interinstitucionalidad, es porque todas las instituciones abordan algún pedacito del problema. Capaz que podemos tener una sola política, grande, global,
y nos sale más o menos lo mismo, o la inversión que hay que hacer no termina siendo tan grande porque ya hay un montón de dinero que si lo redirigimos y lo reorientamos a una cosa sola, es mucho más eficiente, es mucho más efectivo, mucho más abarcativo, transforma y capaz que no sale tan caro. Mira, acá hablando de inversiones, Marcos dice, lo más barato es evitar que los jóvenes caigan en prisión. La gran inversión debe ser antes, becas para estudiantes de clase pobre. Un preso cuesta $1.000 por mes, con la mitad se otorga una beca.